Cambiamos de tema, nos ponemos en modo presidencial, analizamos una encuesta que es muy interesante porque no mide, a diferencia de las otras, intención de voto, sino el desempeño y el impacto que tienen los candidatos en las redes y en los medios. Ajá. Y los temas por los que hacen noticia. Para analizar la última edición del índice de impacto en redes y medios de Conecta Media, tomamos contacto con su director, Luis Argandoña. ¿Cómo te va, Luis? Gracias por estar con nosotros hoy día de la tarde. Hola Catalina. Hola, Luis, Matías, ¿cómo estás? Jerko. Hola, Bien, Luis. bien, encantado de estar aquí. Luis, veía que a rasgos bien generales la aguja de las redes se mueve más o menos con la misma lógica que los temas que pasan por los medios más tradicionales. La semana anterior de Janet Jara, por ejemplo, estuvo marcada por esta contradicción respecto de su programa con el aborto, por el lado de José Antonio Kast, por la postulación de su hijo al Congreso, Matei con Sutil y sus dichos sobre la dictadura. Entonces, ¿esto siempre va más o menos así o puede ir variando el impacto tanto en redes como en medios? Sabes que, honestamente, a nosotros también nos sorprende mucho que nosotros lo que medimos es la cantidad, o sea, la cantidad de interacciones, ¿no es cierto? Los me gusta, los compartidos, los comentarios que reciben las publicaciones de o sobre los candidatos en medios, en X, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Uh-huh. Y así vamos viendo cuáles son los contenidos y los temas que levantan más interés, y nos sorprende en realidad también lo parecido que se mueve este indicador con las encuestas. O sea, la importancia o la ubicación de los candidatos es sorprendentemente similar. Y eso pues, a nuestro juicio, lo que nos indica es que esta capacidad de generar interés o generar atención de parte de los candidatos antecede o es un requisito para que los consideren o los prefieran, digamos. Uh-huh. Luis, y en este sentido, y ya como con varias ediciones ustedes publicadas, ¿qué candidato ves tú que le da más importancia o apunta mucho más a las redes y no a los medios tradicionales, sino que a las plataformas como TikTok, como Instagram, no sé si en menor medida X o Facebook? Claro. Bueno, vemos distintas cosas. Primero, en general, vemos que se ha estabilizado desde hace aproximadamente 5 semanas. Se estabilizó en que Kast y Jara son los candidatos líderes sobre los cuales hay mayor cantidad de interés, digamos. Uh-huh. Él está en torno a los 35%, el 35% del total de estas interacciones, y Janet Jara está en torno al 25%, se mueven en esa. Pero la diferencia es que él ha estado siempre subiendo, lleva 8 semanas subiendo y está muy instalado como protagonista y como favorito en las encuestas también, digamos, ¿no es cierto? Y ella ha ido bajando un poco desde su pic de las primarias, pero se ha mantenido entre 30 y 25 puntos moviéndose en este indicador al menos. Ellos dos lideran mucho, pero todos tienen estrategias muy distintas, digamos. O sea, vemos cosas, tiene que ver con su posición en las encuestas y también con su estrategia política, comunicacional, y también con su experticia, digamos, en redes, ¿no es cierto? En redes sociales y en medios online. En ese sentido, Luis, ¿quién o quiénes juzgarías que tienen un manejo que muestra justamente más expertise de estas redes sociales? Yo creo que siempre es muy destacable lo que hace Parisi, ¿eh? Es muy llamativo porque es distinto. Él en la última semana se ubicó estaba en el tercer lugar, pero se mueve entre el tercer y cuarto lugar, disputando ahí con Matei y a veces con Kaiser. Pero él es muy distinto en el sentido de que tiene este comportamiento único porque genera más reacciones dentro de su propia comunidad que desde las noticias que hablan de él. De hecho, hasta hace, digamos, 4, 5, 6 semanas atrás, era muy poca la conversación en torno a Parisi que generaba reacciones en medios o en X, por ejemplo. Pero dentro de sus propias cuentas en Facebook, sobre todo en Facebook, pero también en TikTok y en Instagram, el nivel de respuesta que tienen entre sus propios seguidores es muy fuerte. Incluso le daba hasta para compensar todo lo que su ausencia en los otros medios. También tiene que ver con que hace algo muy distinto, que publica una cantidad de contenido gigantesco, digamos. O sea, hicimos una medición en un momento de 6 semanas, las últimas 6 semanas, y él había publicado 1.600 posteos, Wow. 1.690 posteos,
cuando Matei estaba en 154, Jara en 95, Kast en 50, entonces es una cantidad. Usualmente los algoritmos a veces te castigan cuando publicas mucho y tienes muy poca reacción, pero como él tiene una base tan activada de personas, siempre casi todos los posteos tienen al menos una base de respuesta bien interesante, Luis, o sea, bien sí, significativa. Luis, a propósito de eso mismo, de esa base de personas, ¿es posible comprobar que son personas y no son como estos ejércitos de bots? A ver, mira, en mi opinión el tema de los bots en general es relativamente bajo y es mucho más más que bots, más que muchos bots, lo que vemos son muchas comunidades a veces muy activadas, que son los activistas, ¿no es cierto?, de cada campaña, que siempre generan para cualquier candidato una cierta base de comentarios, pero los bots se ven realmente bastante poco, ¿eh? En realidad, y además como es muy sensible cuando hay un tema que es importante o que genera, que calienta, por decirlo así, vemos que se levanta y se levanta en general, digamos, no es se levanta ese interés en general, no en un ámbito de bots, digamos. Es muy difícil generar pics demasiado grandes con bots. Ahora, Luis, estamos viendo y analizando esta mirada como digital de los candidatos. Se juega mucho, pero para todos los rangos etarios, para todos los segmentos. Te lo pregunto porque uno ve hoy día la base de apoyo, por ejemplo, de Jara, y los jóvenes están más comprometidos con ella en algunos segmentos que con Matei, por ejemplo, donde está como más radical la consideración. Pero, ¿a quién le hablan a los candidatos a través de las redes sociales? Es interesante eso porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención en TikTok, por ejemplo. TikTok, José Antonio Kast, para la campaña anterior, desarrolló una estrategia muy agresiva, de alguna manera rompedora, innovadora, y hoy día está prácticamente, él está bastante ausente de ahí. O sea, siempre mantiene su gran base y publica un posteo a la semana aproximadamente, pero es poco, es muy poco comparado con lo que hacía antes. Es probable que ahí, por ejemplo, incluso más que le esté hablando ahora menos a los jóvenes y tal vez menos a las mujeres, un público tal vez menos, quizás, eso es lo que uno puede especular, digamos, pero hay un cambio ahí y está girando eventualmente hacia una campaña, por decirlo así, más tradicional, donde levanta elementos más, como es el protagonista y el líder, digamos, el líder de la carrera presidencial en este momento. Entonces actúa de manera distinta, ¿no es cierto? Lo vemos más de chaqueta y corbata, lo vemos más hizo un lanzamiento de campaña mucho más cuidado, con menos, por decirlo así, menos sucio, con menos participación, pero al mismo tiempo es el protagonista y es al que más lo están atacando en este momento, ¿no es cierto? Luis, ¿cuánto influye o cuánto puede mover la aguja una mala cuña durante la semana? ¿Y cuáles son los temas más sensibles? Porque puede haber una chambonada económica, ponte tú, que ha pasado, digamos, con el tema de la nacionalización del cobre y el litio, pero ¿influye más eso o hay temas más sensibles como, por ejemplo, lo que dijo Juan Sutil respecto de la dictadura? Bueno, ese es un súper buen ejemplo, porque el caso de Matei yo diría que es dramático en ese ámbito, digamos, hace 10 semanas que nuestro indicador se mantiene en torno a los 10, 15 puntos, y bastante similar a lo que pasa en las encuestas, y su tema principal de la semana pasada, cuando estaba intentando cambiar la agenda e instalar su programa, fue esta cuña de Juan Sutil en torno a la dictadura, ¿no es cierto? Aquel gobierno de Pinochet no era una dictadura. Entonces, eso se comió. Las redes, en el fondo, las redes y los medios hoy día están tan fragmentados que es muy difícil instalar muchos temas distintos, en el fondo. Entonces, solamente hay espacio para instalar pocos temas. Y si tu tema es un tema negativo, un tema que no te ayuda, un tema que se lleva la atención de donde tú la quieres llevar, entonces, evidentemente, es muy difícil construir así, digamos. Realmente ahí en el caso de ella, hace muchas semanas que no logra
instalar un tema, salvo el único tema que logró instalar, al menos en redes sociales y en medios online, fue el tema cuando se enfrentó con Cast por el tema de los bots, precisamente. Sí, que fue aquí, Donde aquí en la radio. Exacto, donde ahí se generó un tremendo pic, digamos, para ella llegó hasta más de 20 y tanto %, pero luego el resto de la semana no logró aprovechar esa atención, ese interés que había generado para instalar algo que le permitiera seguir controlando un poco la agenda, digamos, y luego la agenda se va hacia otro lado. Lo que es muy Bien, malo pues. para ella. Bien, Luis Argandoña, director de Conecta Media, conversando esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Luis, por estos minutos con Infinita. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Que estén muy bien. Gracias, Luis.